Ok. Bueno, pues muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera sesión del Seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial que estamos llevando a cabo el 31 de octubre de 2023. Eh, pues aquí desde la Ciudad de México, aunque con una audiencia muy internacional, lo cual nos da mucho gusto. Eh, pues eh, vamos a tener hoy la presentación del doctor Eduardo Eloy Loza Pacheco, que pues nos da mucho gusto que nos acompaña. Y les voy a contar un poquito de él para que sepan pues a qué se dedica, ¿no? Él es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación. Cuenta con experiencia en el campo de la ingeniería de software, inteligencia artificial como aprendizaje de máquinas, reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquinas con minería de datos avanzados, sistemas inteligentes, sistemas de información geográfica. Tiene experiencia en el campo de programación paralela y concurrente, seguridad computacional. Ay, muy bien. Y bueno, ya aquí sí, ahora sí. Y geoprocesamiento. Ha sido conferencista y ha publicado artículos en diversas revistas especializadas nacionales e internacionales sobre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y ciberseguridad. Es administrador del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles en la FES Acatlán. Pues muchas gracias, doctor Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Nos da mucho gusto que esté aquí y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Karen. Un saludo, a todos ustedes, compañeros. Un saludazo, desde aquí, también, de la hermana República de, de Iztacalco, en la Ciudad de México. No los puedo ver a todos, pero bueno, es un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y así es, bueno. Hoy voy a platicar acerca de mi experiencia, de la importancia de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas en la ciencia de datos. Como ustedes sabrán, la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán tienen dos carreras que se especializan en cuestiones tecnológicas. Primero tenemos la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, una licenciatura única en su tipo, donde podemos platicar acerca de temas de matemáticas aplicadas, ciencias de la computación y cuestiones de inteligencia artificial. De igual manera, tenemos la carrera de licenciatura en ciencia de datos. Y bueno, yo tengo el privilegio y el orgullo de ser profesor ahí mismo en esas dos carreras. Y bueno, vamos a platicar precisamente de todo de toda esta revolución que estamos viviendo hoy en día, que bueno, se venía dando y venía gestando desde eh, el nacimiento de la inteligencia artificial por allá de 1956, cuando nace en una conferencia en Dartmouth con su padre que es John McCarthy. Y bueno, otra figura también es pues Alan Turing, también en el padre de la computación moderna. Y bueno, siempre todas esas tecnologías se han visto inmersas primero en lo que es el cálculo y el cómputo de todos estos elementos y después tratar de resolver y construir algoritmos más sofisticados que puedan de cierta manera razonar acerca de un problema en particular. Es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, de conocimiento y de razonamiento, lo hablamos en términos súper acotados, no desde la perspectiva, digamos, filosófica, sino de una perspectiva más eh,
quizás podríamos decir práctica, cómo consideramos esto, ¿no? Digamos, muy, muy acotada al campo de acción. Y hoy en día, para colmo, si no fuera suficiente, tenemos que los datos han tomado una importancia em, súper, súper importante. De hecho, muchas cosas, algunas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy son extraídas de un libro que se llama La nueva inteligencia artificial, The New Artificial Intelligence, de Ethem Alpidin. Y bueno, él nos dice cómo los datos y la inteligencia artificial empiezan a converger. Y bueno, lo que nosotros observamos o vemos es que los datos empiezan a dirigir las operaciones. Ya no son más nosotros que somos desarrolladores de software, quienes imponemos el modelado, lo que se van a hacer con los datos, sino lo que realmente nos están dirigiendo son los datos mismos. ¿Qué hacer con esa información? Y bueno, en este seminario se han observado mucho de lo que es de las actividades y las aplicaciones que se pueden hacer con los datos y las polémicas, pero es súper importante todo esto. Hay quienes consideran que la inteligencia artificial es similar o se puede comparar con lo que es el descubrimiento del fuego. Y me parece esta afirmación súper interesante, puesto que en realidad parece que estamos y que hemos llegado a un hito en el que nuestros desarrollos y nuestras tecnologías van a tener precisamente ese papel. Anteriormente o detrás de la inteligencia artificial está el desarrollo de las ciencias de la computación, primero para la construcción de cálculos, después con la llegada del microprocesador fue otro hito muy grande que permitió la miniaturización y de lo que nosotros llamábamos la ley de Moore. Esta ley de Moore que decíamos hace ya 20 años que el número de transistores en un encapsulado y en un chip y en un procesador o un microcontrolador se duplicaría más o menos el número de estos transistores en los próximos 18 meses, mientras que su costo eh, bajaría más o menos al doble. Esta ley de Moore incluso dejó de cumplirse en el año 2004, 2005 y de manera práctica en el año 2020. También es un hito esto que vivimos. Y bueno, se fueron haciendo más sofisticados estos procesadores, como ya tenía un procesador límites físicos y hasta, si me apuran, cuánticos y de calentamiento, ya no era posible tener un solo procesador, era necesario agregar un nuevo encapsulado más para que colaborara entre sí. Y bueno, empezó a dar importancia a lo que era un concepto que se venía manejando desde los años 70, que era la programación paralela, pero hoy en día se utiliza más. Los límites del hardware que tenemos hoy nos da o nos piden fijarnos en nuevas tecnologías, sistemas de adquisición de datos ópticos y sistemas de adquisición de datos más rápido, puesto que todavía hay un retraso o podemos decir una latencia en lo que son los procesadores. Y bueno, de ahí empiezan a los físicos, los matemáticos, a estudiar e indagar sobre nuevas tecnologías como son el cómputo cuántico. Además, hemos observado que el segundo hito, después de los años 70, bueno, siempre fue evolucionando las ciencias de la computación con diferentes lenguajes de programación ad hoc a ellos,
fuimos evolucionando hacia la consolidación y podemos decir la democratización del Internet. Si bien Internet existía desde las edades de 1970, 80, solamente estaba restringido eh, a, a personas académicas, instituciones gubernamentales, bancos, el ejército, y con un nacimiento que tenía que ver por cuestiones estratégicas, perdón, de Estados Unidos, más o menos en los 90, 1993, 95, se empezó a popularizar el uso de Internet. E Internet nos permitió eh, llegar a un segundo gran hito que desde el punto de vista tecnológico, que es la infraestructura de ingeniería más grande jamás construida por el hombre. Hoy podemos encontrar tendidos de fibra óptica a lo largo de todos nuestros continentes, en los océanos, y que estos se encuentran conectados América del Sur, Sudamérica, con África, China, etcétera. Entonces es una obra de ingeniería súper compleja. Y bueno, estos dispositivos electrónicos que se fueron miniaturizando gracias a la ley de Moore y al uso de múltiples encapsulados, nos dio posibilidades de construir artefactos, dispositivos más pequeños que pudieran tener acceso a Internet, que tuvieran un adaptador de red y que se pudieran conectar a Internet. Y eso nos fue provocando que todos esos dispositivos generan muchos datos, mucha información. Y bueno, al día de hoy, incluso estamos generando datos, información, como jamás habíamos generado en toda la historia de la humanidad. Entonces, esos miles de millones de datos que los tenemos que contar en el orden de terabytes, petabytes, exabytes, etcétera, son, son muchos, lo suficientemente grandes para que nosotros requiramos de algoritmos para su procesamiento, pero no cualquier tipo de algoritmos, sino algoritmos que nos permitan dar una supervisión más acuciosa de lo que tienen los datos y esa información. Bien, como nos hemos dado cuenta, los países que tienen una mayor uso y manipulación del Internet, será un país que esté a la vanguardia. Exactamente el día de ayer salió una orden ejecutiva del presidente Biden en la página AI.org. Lo escribo aquí para comentarlo, AI.org, donde muestra los objetivos para construir una inteligencia artificial que sea segura para Estados Unidos, sus intereses. Y bueno, no voy a hablar más acerca de ello, puesto que es una noticia que sigue en marcha. También lo que estamos viendo el día de hoy es un hito que ya países están especializando en esto. Incluso quizás es una afirmación muy atrevida, pero por ejemplo, según lo que aparece en el artículo de Forthcoming Artificial Intelligence, que es una especie de artículo que muestra el estado del arte acerca de cómo se encuentra la inteligencia artificial, nos dice que Bank of America, donde la inteligencia artificial es la quinta ola. Es, es una forma de mencionar, bueno, hace referencia también a un libro que hacía referencia a la tercera ola de Alvin Toffler, acerca de todos los hitos que hemos visto.
y Bank of America recomienda invertir en empresas que están desarrollando elementos de inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día todo el mundo hemos escuchado de las compañías OpenSeek, OpenAI, etcétera. De hecho, los mayores profesionales de la inteligencia artificial están trabajando en empresas importantes. Por ejemplo, Jan LeCun trabaja en Meta, antes Facebook. Y bueno, aquí pongo algunas empresas de alta tecnología como Amazon, Alphabet, Alibaba, que están desarrollando diversas tecnologías en la nube y en particular de inteligencia artificial. Y bueno, incluso podemos reconocer otro tipo de elementos. Por ejemplo, en empresas que están desarrollando estos elementos como SAP, IBM, Salesforce, por mencionar algunos. Estos son los elementos de Big Data que tienen que ver con Big Data Analytics, que también es un concepto muy utilizado y muy socorrido hoy en día. Bien, por otro lado también la combinación entre estos diversos campos dan lugar a nuevos campos de conocimiento. Y bueno, de igual manera, como nos menciona Elon Musk, de manera reiterada en muchos de sus medios de comunicación, y en el artículo de Forthcoming Artificial Intelligence menciona lo siguiente: hay muchos tipos de personas que abordan lo que es la inteligencia artificial. Aquellos que son los pesimistas, que son más como apocalípticos, aquellos que son los prácticos acerca del uso que va a tener la inteligencia artificial, y aquellos que son los optimistas. Por ejemplo, en el caso de Elon Musk, hemos escuchado incluso a través de su plataforma X y en diversas entrevistas que ha dado a medios especializados, hablar acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, y que incluso recomendaba, no saben qué, nos tenemos que tener un momento acerca de eso. Y bueno, es un tema que sin duda causa polémica y que bueno, se debe estar discutiendo de manera amplia. Y bueno, sabemos que él menciona que este puede ser utilizado como un elemento de disuasión. Por otro lado, tenemos a aquellos que son más optimistas acerca de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Bill Gates dice, bueno, no nos tenemos que preocupar tanto de ellos, aunque sí utilizarlo para fines prácticos. Y bueno, nosotros sabemos que las redes de transformación y particularmente ChatGPT, está siendo incorporado en todas las tecnologías de Office, em, y que una parte importante de las inversiones que recibe OpenAI son parte de Microsoft. Em, Quizás lo más correcto es conocer, o esta es una opinión eh, mía, es conocer de manera puntual a qué se refieren los campos de la inteligencia artificial, y tomar con mesura a lo que escuchamos. En realidad, los avances, si a pesar de que son, bueno, son significativos los avances de la inteligencia artificial, no son o no alcanzan a ser tan sorprendentes como en realidad nosotros esperamos que pudieran ser. Aún se encuentran en muchas de esas tecnologías en etapa de desarrollo y de estudio e investigación. Sin embargo, aún así, incluso desde el nacimiento de la inteligencia artificial, sí alcanzaban a sorprendernos y a capturar nuestra atención. Basta ver todos los libros de ciencia ficción, películas, y cómo ha
permeado este concepto en la cultura popular, que es digno incluso de un estudio y de investigación por sí mismo. Adicionalmente, algo que hay que mencionar es que la mayoría de los investigadores, en el caso de inteligencia artificial, eh, trabajan en empresas o en grandes empresas de alta tecnología, por ejemplo, Google, Apple, Meta, antes Facebook. Y estas empresas, las empresas tecnológicas, aglomeran gran parte de los especialistas en inteligencia artificial. Vale mencionar también que Huawei es un jugador importante. El que estamos viendo aquí es Jean LeCun, una, eh, una personalidad en el caso de inteligencia artificial que permitió profundizar los estudios acerca de las redes convolucionales que nos permiten que nuestro teléfono y diversas tecnologías nos permita reconocer nuestros rostros. Um, este es lo que estamos platicando. Bueno, está basado básicamente en este artículo. Una parte, bueno, la primera parte fue de New Artificial Intelligence, cuando hablamos acerca de la ciencia de datos, y además hablamos del artículo de Forthcoming Artificial Intelligence Revolution, su impacto y en la sociedad y las firmas tecnológicas del profesor Spiros Makriadakis. Y bueno, básicamente lo que mencionamos y vamos a platicarlo así de manera rápida. Vemos la evolución tecnológica, que primero, bueno, tenemos máquinas de vapor, más o menos en 1700. Luego la creación de los autos, la electricidad, las líneas de producción continua, las aplicaciones eléctricas, los teléfonos de larga distancia en 1960. Y después del año 1960 vale la pena mencionar que nacen los primeros, o bueno, aparecen los primeros hackers. En el año 2010 tenemos casi fábricas y producciones prácticamente automatizadas. Desde el otro punto de vista, ya desde el punto de vista tecnológico, podemos observar la evolución o la revolución digital o el poder de cómputo que tenemos hoy en día. Y empezamos con elementos tan humildes como era la máquina ENIAC, en la IBM, en las empresas, después el procesamiento de electrónico de los datos, el microprocesador, las computadoras Apple, nuevamente un hito en dar un producto que fuera autocontenido. Computadoras con modems, en los primeros en Estados Unidos, en 1980, 1990. En 2015, el 60% de los norteamericanos usan smartphones en 2015, y estos son datos antes de la pandemia. Amazon es el vendedor de productos más importante de Estados Unidos, sobrepasando Walmart. Hoy en día, y gracias a la pandemia, la única empresa que no dejó de crecer o vender productos es Amazon, a pesar de la pandemia. En el año 2015 se recolecta y explota el Big Data. Vale la pena también que México, al ser parte de América del Norte, sigue casi a la par estos desarrollos tecnológicos. Y bueno, tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, más, menos. Tenemos redes neuronales que leen dígitos escritos en un dispositivo. Teníamos la Newton de Apple, que en realidad pues tenía sus problemas. El robot Polly utiliza visión robótica para navegar. En el año 97, Deep Blue derrota al campeón mundial del ajedrez, Gary Kasparov. En el 98, un robot Furby aprende a hablar. En el año 2005 tenemos el robot Asimo, y bueno, muchos otros robots. Desde esa fecha, 2009, Google desarrolla su auto autónomo Stanley. Watson gana en Jeopardy. Y sucede en 2016 otro hito, que es AlphaGo, derrota a los campeones de Go, haciendo que un problema que nosotros pensábamos que no se podía realizar lo haga.
Viene la evolución de las redes neuronales recurrentes, redes neuronales de transformación, ChatGPT, en esos años. Y bueno, tenemos estos escenarios de la inteligencia artificial. Como les decía, tenemos aquellos que son optimistas, los pesimistas, los pragmáticos, los escépticos, aquellos que dicen, ¿sabes qué? La inteligencia artificial nunca va a ser una inteligencia artificial fuerte y solamente nos va a servir para fines prácticos. Los pesimistas, desde el punto de vista que pueden dañar o crear problemas pragmáticos que solamente se van a utilizar para los objetivos que tienen y bueno, aquellos que son optimistas. Em, ajá. Em, y les preguntaron a todos estos expertos, ¿cuándo se detonará la inteligencia artificial? Hay quienes dicen, bueno, antes del 2030, el 43%, o entre 2030 y 2049, un 25%, o entre 2050 y 2099, un 20%, y después del 2100 un 10%, o quizás nunca, porque hay muchos problemas que hay que reconocer que tiene la inteligencia artificial en su implementación que tiene ella. Vemos que hay muchos que piensan que será pronto, pero bueno, muchos futurólogos han hecho sus apuestas acerca de eso y muchos se han equivocado. Incluso una persona como Marvin Minsky, creador de los marcos conceptuales, los keyframes, em, él decía en los años 70 que la inteligencia artificial estaba creciendo de tal manera que en 4 años tendríamos coches autónomos y que una inteligencia artificial produciría pinturas. No sucedió, está sucediendo los autos autónomos hasta 2009, 2014, 15, que puedan dibujar. Apenas estamos viendo lo primero y aún así tienen sus detalles, pero bueno, en el caso de lo que estamos viendo aquí, hemos visto la evolución incluso del año 95 al 2016, cómo se ha movido las firmas en cuanto a tecnologías. Vemos que las industriales en el año 95 y las productoras de insumos, como era el petróleo y el gas, eran importantes. Y hoy vemos que los servicios como Walmart, nuevamente Exxon, eh, tienen importancia y aquí ya estamos viendo como compañías como Apple. Pero hay algo curioso, que lo que estamos viendo que se está desencadenando más es la industria de la salud. Y ahí nuevamente entra la inteligencia artificial, puesto que el autor piensa o cree que la inteligencia artificial tiene futuro con respecto a los servicios de salud por el número tan grande que va a crecer de población para los siguientes años y que el número de profesionales de salud no va a crecer a ese ritmo. En años anteriores ustedes habrán observado incluso que las compañías importantes como Apple, Google, Meta, Amazon y OpenAI han estado comprando e invirtiendo en startups de inteligencia artificial. Quizás haya algún algoritmo que les interesa. De hecho, si nosotros hacemos un paréntesis, por ejemplo, Microsoft tiene una gran cantidad de patentes de las cuales se benefician, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Android, ¿no? Hay quien dice, esta cifra no la puedo corroborar,
pero hay quien dice que el número de patentes que tiene Microsoft acerca del sistema operativo Android, por ahí ronda del 2000 patentes, si no es que menos. Repito, este dato no está verificado. Y bueno, vemos también el número de ganancias que tiene cada compañía contra el número de empleados, ¿no? Y sin duda estamos viendo que las firmas tecnológicas tienen mucho menos empleados que comparándolos con sus competidores, por ejemplo, como Walmart, que es un referente, tiene 2.200 contra 115, ¿no? Es un comparativo acerca de esto. Y bueno, otra idea que nosotros estamos contrastando y comparando es los datos masivos. Hace unos momentos mencionábamos que sin duda los dispositivos, gracias a la miniaturización de ellos y a la sofisticación de estas tecnologías, estos producen mayor información. Y bueno, le podemos llamar el Internet de las cosas, pero esto nos trae un problema, la generación de datos masivos. Y bueno, la ciencia de datos, tomado por ejemplo de este texto que es el Computing Competence for Undergraduate Data Science Curricula for ACM Data Science Task Force, que nos muestra cómo está más o menos la currícula de la ciencia de datos en el año 2015. Nos menciona, en el 2009, el ganador del premio Turing Jim Gray se refirió a las ciencias de datos como el cuarto paradigma de la ciencia, además del paradigma empírico, teórico, computacional, desde su punto de vista, ¿no? Evidentemente esto es, podemos argumentar y debatir acerca de ello, bueno, pero simplemente es una observación de él. ¿A qué le está dirigido por los datos? Data Driver, que es un concepto que vamos a estar escuchando ya de manera recurrente en el campo de la inteligencia artificial, ciencia de datos y Big Data, el cual busca capitalizar el creciente uso de los datos y que las tecnologías están juntando todos los datos, las cuales se encuentran disponibles en la investigación y en las organizaciones. Toda esta unión de estos elementos y aparte de la disponibilidad de los datos y aparte sobre el creciente número de tecnologías y tecnologías en la nube, donde nosotros en nuestros procesos, metodologías, algoritmos para realizar y dibujar conocimiento que se encuentre implícito en los datos, impacta en todas las áreas del quehacer humano. Es decir, estamos llegando a la conclusión que la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, la ciencia de datos y cuestiones tecnológicas por fuerza son campos que se pueden aplicar en cualquier disciplina de la ciencia. Es tal su importancia que economistas, meteorólogos, biólogos van a hacer uso y de hecho conocemos a colegas, amigos, compañeros familiares de otras áreas del conocimiento que están haciendo uso de estos elementos. Y bueno, sin duda esto crea áreas de oportunidad para las áreas como son las matemáticas, matemáticas aplicadas, matemáticas computacionales, ciencias de la computación, estadística como una plataforma y ciencias de la información. Em, Finalmente, y para mostrar la importancia de la ciencia de datos, quizás ustedes habrán visto el, el artículo que salió hace un año, 9 de agosto de 2024, del autor Adam Piore, que muestra la importancia de los datos en nuestra en nuestras organizaciones y en nuestra realidad el día de hoy. El artículo se titula La apuesta de China para controlar los datos del mundo. Y lo primero que comienza diciendo Adam Piore es lo siguiente, datos, un montón de ellos.
entre más mejores. Y tiene que ver además con el crecimiento de la inteligencia artificial y esto que ha tomado una importancia estratégica. Aquí los datos desde el año 2004, en que empezamos en una etapa nueva de la compartición de datos, en lo cual dividíamos la web 1.0 como la generación de contenido por especialistas como el webmaster, después la web 2.0, como que los usuarios empezaban a integrar información a estas portales web y los primeros, pues ustedes recordaron que son MySpace y bueno, luego en el 2004 nace Facebook y bueno, empieza a recopilar información. Cuando entra la inteligencia artificial, más o menos en el 2009, cuando el creador eh, de de Internet, Tim Berners-Lee, hace referencia, ya que tenemos información que suben los usuarios en lo que nosotros la llamamos la web 3.0, podemos hacer uso de esos datos y le podemos llamar web 3.0 o web semántica. Aparece en un artículo de Scientific American esto que menciona él. Y bueno, a recientes fechas, ustedes han observado que empresas como Google y Facebook recolecta datos y gana dinero por eso. Pues también se considera como un tema de seguridad nacional. Y bueno, esto sin duda puede ser un escalado en el espionaje corporativo, puesto que hoy en día existen ahora la búsqueda de hacerse de esa información. Y bueno, por ejemplo, yéndonos al lado de seguridad computacional o de ciberseguridad, se estima que una gran parte de los americanos se les ha robado su información y se cree que ha sido China. ¿Y por qué? Porque vivimos en la época dorada del hackeo. Mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y nuestras actividades se encuentran en Internet. Entonces, todo esto pues posibilita que haya más hackers que traten de robar esa información. Los hackers hoy en día no hacen las cosas por demostrar su conocimiento, sino lo hacen por eh, cuestiones económicas. Quizás pueden comerciar información de nuestra entidad por Internet. De igual manera, hoy tenemos que son bien financiados por los gobiernos y a veces se encuentran muy bien entrenados. Y bueno, hay muchos ejemplos que hemos visto, como ataques de día cero a empresas como Bombardier, el hackeo que se llevó a cabo por parte de un grupo de hackers para robar información acerca de la vacuna del COVID en el año 2020. Y bueno, a todo esto llegamos a que los datos y todas estas tecnologías son el petróleo del siglo XXI. Pero bueno, hay muchos temas que hay alrededor de ellos. Y bueno, podemos mencionar prácticamente que podemos enumerar los campos de la inteligencia artificial vistos desde un punto de vista como un poco clásico, aunque no lo llamaría así, porque en realidad no tengo las referencias para llamarlo así, pero bueno, en este caso, algo que le llaman el good old-fashioned artificial intelligence, que hace referencia a las bases de conocimiento, los sistemas basados en conocimiento y los que conocíamos que eran los sistemas expertos muy populares en los años 90 y que ha habido un acuerdo entre los expertos que han fracasado el aprendizaje de máquinas y bueno, el ejemplo
más, más claro es, por ejemplo, las regresiones logísticas, redes neuronales y muchas otras cosas, ¿no? Más adelante, dentro de esto, tenemos lo que es los autocodificadores y las redes neuronales profundas que hoy son muy utilizadas, ¿no? Y bueno, los conocimientos que vemos y aplicaciones que tenemos es representación del conocimiento y razonamiento, procesamiento del lenguaje natural, que hoy está muy desarrollado, aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, planeación, sistemas de multiagente, visión por computadoras, robóticas y incluso aspectos filosóficos. Busca revisar lo que es la inteligencia artificial, es decir, su escenario que está dentro de todo esto. Y bueno, hemos visto muchas aplicaciones, por ejemplo, la detección de documentos que se les llama Multimedia Document Recognition, diagnósticos médicos muy utilizados hoy en día, por ejemplo, hasta sistemas expertos que pueden detectar si una persona está en riesgo de tener una angina de pecho o puede ser obra de cualquier otra cosa. El procesamiento del video y de las imágenes lo estamos viendo con inteligencias artificiales tan sofisticadas, al menos al día de hoy, como Midjourney, y las desarrolladas por OpenAI, eh, el audio, que puede ser reconocido como un reconocimiento de palabras o de música. Nosotros hemos escuchado incluso Shazam y otras tecnologías de reconocimiento de música. Propiedad de Apple, en este caso de Shazam, la minería de datos para buscar patrones dentro de nuestras bases de datos y evitar la incoherencia en una base de datos y bueno, muchas aplicaciones. En suma, o en conclusión, lo que nosotros queremos expresar es que bueno, existen muchos campos de aplicación en el caso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, pero bueno, aún es un campo que se sigue, bueno, que sigue creciendo, aunque muestra resultados súper interesantes. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, es importante su estudio y su discusión de todos estos elementos. Y bueno, ya para no aburrirlos, sin más, compañeros, compañeras, muchas gracias por su atención y bueno, le cedo la palabra a Karen. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Eduardo. Pues muy interesante todo lo que nos presentas. Pues justamente el doctor Morado ya quiere hacer una pregunta, un comentario. Adelante, profesor. Está fascinante lo que nos presentas. Muchas gracias, nos estás dando una panorámica fabulosa. A mí me gustaría entender un poquito más algunas nociones claves. Lo de data driven, me he encontrado que a veces dicen, mejor llamémosle data informed. No es que los datos nos conduzcan, es que los datos nos apoyan. Utilizamos a los datos. Y en general parece de sentido común, ¿no? Mientras más información tengo, más inteligente puedo ser sobre un tema. Me acuerdo que de niño había un movimiento de no usen la memoria los estudiantes en primaria, queremos que sean inteligentes. El problema está en, si no tienes información, ¿cuál información vas a procesar? Sin duda, sí. Entonces, parece que nos estás presentando un mundo en el cual, mientras más datos tenemos,
más podemos ejercitar nuestra inteligencia, pero no son los datos los que nos hacen inteligentes. Exacto. Desde que aprendemos a programar, aprendemos el if then else. Si tal cosa, si ciertos datos se dan, entonces haz esto, si no, haz esto otro. Toma de decisiones, etcétera. Entonces, ¿hay algo más o simplemente lo que hemos logrado es una cantidad tal de apoyo que parecemos mucho más inteligentes, aunque en realidad lo que estamos haciendo es aprovechar esa información adicional, pero no hemos cambiado básicamente la manera como computamos? Seguimos teniendo la idea de voy a tener un algoritmo que me va a controlar, voy a tener alguna receta, algún método. Lo que pasa es que ahora tengo tanta más información que puedo discurrir de manera más inteligente sobre los temas. ¿O hay algo más que estás tú presenciando en las últimas décadas? Porque a veces los cambios cuantitativos se vuelven cualitativos. Y a mí Sin me duda, sí. gustaría ver si hay algo de fondo, más allá del hecho muy importante de que ahora tenemos más información sobre la cual basar nuestras decisiones. ¿Cuál es la situación, Eduardo? Este, bueno, digamos que ahora sí, desde mi opinión, muy humilde, lo que yo observo que hacen referencia a lo que se le conoce como el data driven, hacen referencia a una revisión más hacia adentro de lo que son los datos. Digamos que muchas veces, y nuevamente es una opinión, puedo estar equivocado, pero cuando hacen referencia al data driven, se refieren más a una introspección de lo que es las ciencias de la computación, porque por ejemplo, la explicación que encontré acerca del data driven, acerca de Ethem Alpidin, hace o está sujeto a lo siguiente. En el caso del lenguaje C y Fortran, estaba hecho específicamente para describir o que ese lenguaje tuviera la oportunidad de describir los procesos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero estar midiendo cuál es la temperatura de una caldera, me interesa un poquito más cuál es la temperatura de la caldera y estar revisando, digamos, de manera recurrente eso. Entonces, estaba más enfocado en los procesos, digamos, de ingeniería. Y así puede ser que pasó varios años hasta la década de los 80. Nosotros, desde el punto de vista de de las ciencias de la computación, comprendíamos o entendíamos los datos como un insumo. La temperatura, el dato que me está dando la temperatura de la caldera, pero en los años 80 evolucionaron los lenguajes de programación a una filosofía que le llamaron programación orientada a objetos. Y esta programación orientada a objetos les dicen, bueno, desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, los datos como que van tomando mayor relevancia, entonces tenemos que hacer algo que para nosotros entendemos que es un modelado de datos, es decir, tenemos que hacer como una especie de lenguaje descriptivo para describir a lo mejor, supongamos que queremos hacer un software para una biblioteca. Entonces, los actores que nosotros identificamos podría ser un estudiante, un administrador, un profesor, y tenemos que modelarlo en algo que le llamamos clases. Y de hecho, el origen de todo eso fue la programación gráfica o la graficación por computadora, en el cual teníamos que describir círculos y todo eso. Entonces van tomando mayor importancia los datos. Y luego viene en el año 2004 una explosión de datos por diversas razones. Entonces empiezan a haber técnicas y estrategias para realizar esos procesos de búsqueda dentro de las bases de datos. Y en esas bases de datos
nosotros queríamos encontrar, por ejemplo, por qué una persona en la base de datos que teníamos a lo mejor se le había otorgado un crédito, se había salido, ¿no? Y queríamos saber cuál era la razón de eso, pero nos encontrábamos que esa persona tenía 50, 60, 80 diferentes características. Entonces, nosotros construir un lenguaje, digo, implementar un código que dijera, si la persona gana más de 40 pesos y tiene esta edad y todo esto, iba a ser muy complicado para nosotros encontrar algo que se le llamaban las reglas que rigen que una persona a lo mejor no quisiera nuestra tarjeta de crédito o si la quisiera. Entonces, eh, a eso le llamaron la abstracción de los datos. Queríamos saber cuáles eran las reglas detrás de toda esa información. Y antes nosotros podíamos definirlas de manera programática. Ahora ya no podemos. Digamos que ahora lo que nos limita en este caso es qué características tienen esos datos y que nosotros determinemos cuáles son las reglas, algo que le llaman el modelo de datos o el paradigma que tienen esos datos. Entonces, creo que esa cuestión de data driven es una idea o una forma de explicarse internamente que nosotros ya no somos capaces de descubrir las reglas que están dentro de este universo de datos. Entonces, esa es una explicación, pero es, digamos, la explicación o una opinión que yo puedo abordar a partir de lo que he visto. Y lo segundo, sin duda, me comentabas de la profundidad de los datos. Los datos ahora sí se encuentran en una plétora, como si fuera el universo. Y sin duda, estos datos y esta información no nos hacen más inteligentes. De hecho, algo que nos puede, de cierta manera, tranquilizar, que la inteligencia artificial no se ha vuelto tan sofisticada, es que nosotros definimos el problema que vamos a resolver. Aún la máquina de la computadora no se autodefine su problema que quiere resolver. Es decir, aún siguen siendo, y como lo comentábamos al inicio, siguen siendo lo suficientemente sistematizadas. Y bueno, voy a ofenderlas a las máquinas, pero les pido que me perdonen, a todas las máquinas que son máquinas tontas todavía. Entonces, sí, todavía estamos de cierta manera a salvo y no sabemos, nuevamente es una opinión mía, no sabemos qué hacer con este universo de datos. Lo tratamos de atajar desde el punto de vista matemáticos, porque queremos simplificar el problema de la inteligencia artificial al problema de clasificación y agrupamiento de estos elementos, pero todavía estamos muy lejos incluso de reconocer muchos problemas y son problemas que venimos acarreando, problemas matemáticos desde atrás, que son los problemas NP y los problemas P. Entonces, yo diría, y nuevamente es una opinión muy humilde, que estamos, yo siento muy en pañales en el caso de inteligencia artificial. Ha dado resultados súper interesantes y sorprendentes, pero muchas veces no sabemos qué hacer con toda esta plétora de información y tan diferente y heterogénea que son los datos. Es una opinión personal, pero sí, sí, sí. Y muchas gracias por tu pregunta, Raimundo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. También yo creo que a lo mejor si dejas de compartir la pantalla para ver si Ah, nos sí, da un poquito más, aunque sí, ya para que somos... haya más espacio. Listo, ahí está. Eh, y bueno, había levantado la mano Felipe, pero ya no está. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dicen, dados los avances de la computación cuántica, ¿qué opina de sus implicaciones en la ciencia de datos? Sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje de máquina.
LLMs. Ujú. Este, pues también ahí sí, yo soy un poquito más neófito en las cuestiones de computación, cuántica. Por ahí hay algunas empresas que sostienen que tienen computadoras cuánticas, pero es muy probable que más bien sean emuladores cuánticas, porque no han resuelto un problema que es el de adquisición de datos. Para que tengan esa velocidad, es decir, deben de ser tecnologías todavía que nosotros conocemos, y las que están en laboratorio, que hacen referencia este, a los diferentes estados cuánticos que tiene esta máquina. Existe un problema, que es el problema de la observación, que puede ser que tenga todo ese conjunto de soluciones la máquina cuántica, pero el problema sería observar el resultado de la máquina cuántica, así como en un episodio de Futurama, ¿no? Que decían que 12 jinetes llegaron al mismo tiempo, ¿no? Y decían, cambiaron el resultado cuando lo observaron, ¿no? Entonces, son cuestiones que todavía están en investigación, pero la realidad, que si se hace realidad la computación cuántica, nos va a dar al traste primero a las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, nuestros algoritmos de ciberseguridad ya no serían útiles. Y por el otro lado, en el caso de la ciencia de datos, tendríamos la posibilidad de acceder, buscar y recuperar información casi de manera instantánea. Entonces, sería un gran avance para nosotros, y tendríamos que construir otro tipo de algoritmos, metodologías y técnicas de aprendizaje de máquinas, aunque parecería que la lógica, bueno, la teoría debería ser la misma. No es así, yo creo que cambiaría, pero ahí sí les digo, soy neófito en ese tema. Ok, no, pues muy interesante de todos modos la respuesta. Em, una de las cosas que nos comentabas a que te dedicas, ¿no? Bueno, que has trabajado es el asunto de la ciberseguridad. Y bueno, la que ahorita lo mencionaste por esta referencia a la mecánica cuántica, a la computación cuántica. Pero bueno, ¿cómo ves el panorama de la ciberseguridad con la ciencia de datos actual? Eh, o sea, está bien, es muy fácil vulnerarla, de veras ya es una campaña perdida tratar de hablar de la privacidad de los datos. ¿Tú cómo lo ves? Ya haces la parte técnica de esto. Bueno, se antoja difícil, y de hecho la mayoría de los gobiernos del mundo están empezando a buscar y a revisar cuestiones de los datos. Por ejemplo, algo interesante en el caso de China es que China considera los datos y la información como un patrimonio similar al trabajo, a la tecnología y al petróleo. Y también algo interesante, y que, bueno, es preocupante, es que tendríamos que leer las condiciones de todas las aplicaciones que descargamos, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Yo ni la quiero leer, ¿no? Porque hay hasta, ahora que estamos en Halloween, historias de terror acerca de las condiciones de servicio de esa tecnología, puesto que se presume, y nuevamente esto nada más se presume, así puede ser negado por cualquier autoridad, que la mayoría de los datos que pasan por las infraestructuras físicas de Internet, en el caso de China, toda esa información y todos esos datos serían propiedad del gobierno chino. Bueno, de China. Eso querría decir que si ustedes se toman una foto o hacen un TikTok y esa información va a los servidores de China, eso ya sería un patrimonio de ellos. Hemos atestiguado en los últimos años los graves riesgos de la seguridad informática. Ya platicábamos en el caso de los aviones, por ejemplo.
un contratista una empresa contratista de aviones militares, los que desarrollan el F-35 en el año más o menos, en la década de 2010, sufrieron un hackeo a sus servidores y años más tarde China presenta lo que se le conoce como el J-31, que son 12 aviones que tienen un inmenso parecido. Entonces, los riesgos son en varios niveles. Primero, de que nuestra información se encuentre en manos de un gobierno extranjero. Este, segundo, que la propiedad intelectual de las organizaciones y empresas también se encuentren en manos de gobiernos extranjeros. Y bueno, por ejemplo, en el caso como menciona el libro de A Hardening, bueno, un libro de reforzamiento de la seguridad, dice que cualquier cuenta de correo electrónico anterior al año 2010 ya se encuentran en las listas o en los diccionarios en Internet, por lo cual hay que tener cuidado y cambiar de manera recurrente nuestras contraseñas. Entonces, no es una batalla perdida, pero estamos viviendo ahora sí que la edad dorada del hackeo. Ya lo atestiguamos incluso en el inicio de la guerra ruso-ucraniana, acerca de los ataques que tuvo toda la infraestructura de Europa. Recién inició este conflicto bélico y ya quizás no podemos dudar que los autores incluso sean gobiernos extranjeros. Entonces, es un tema muy, muy delicado y que puede generar mucha polémica, porque ya no estamos metiendo, así que desde el punto de vista político y salimos de lo técnico. Pero sí, nada más concluyo la pregunta desde el punto de vista de la ciberseguridad, que es el problema que nos dicen primero, ¿no? Que les decía, ¿qué pasaría si están con sus amigos en un bosque y llega un oso, ¿no? ¿Qué es lo que harían ustedes, no? Bueno, ahí mis alumnos a veces me dicen, bueno, yo atacaría al oso o protegería a mis amigos, ¿no? Y les digo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, solo tienes que correr más rápido que alguno de tus amigos, para que no te toque. Entonces, la cuestión es que hay que reforzar de manera técnica y tecnológica todas nuestras infraestructuras públicas, privadas e institucionales para no ser blanco de ataques de los hackers. Que los hackers tienen un problema que se les llama día del ataque, Zero Day Attack, que quiere decir que ellos se encuentran de manera recurrente buscando vulnerabilidades de todo el software, y no lo detonan hasta que se requiere. Entonces, es una carrera de dos bandas, como ahora sí, como el Elliot Ness en esas épocas. Sí, muchas gracias, Karen. Ok, nada más aquí, ahorita te doy la palabra Andrés, pero es que justo pusieron México en esta materia es sucursalero, dependencia científica y tecnológica. ¿Qué dirías? Bueno, es que lo dijeron justo cuando estabas comentando. Ah, sí, bueno, desde el punto de vista desde el punto de vista normativo, bueno, México debe de estar acotado a las normas nacionales e internacionales, quienes nos definen los elementos de seguridad computacional, pues es la ITU, ¿no? Que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y de cierta manera nuestro país puede aceptar las recomendaciones de ese país para desarrollar ese tipo de tecnologías. Y bueno, sin duda, por ejemplo, esto que nos comenta nuestro compañero Julio, pues sí, sin duda, o sea, son temas súper interesantes y polémicos que deben
de hablarse y discutirse, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de ciberseguridad y de telecomunicaciones, nuestra primera instancia o lo que nos piden enseñar en redes de cómputo es precisamente eso, generar estas normas nacionales. De hecho, les comento que en el caso de nuestro Congreso, sí lleva varios años, que será desde 2018, 2019, están platicando leyes sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, pero es un tema tan grande y extenso que han tardado, ahorita ya llevan 5 años. Es un diputado, se me olvida su nombre, bien buena onda, lo escuché platicar el otro día ahí en la Facultad de Ingeniería, fue a platicar acerca de eso, pero es un tema tan amplio que llevan 5 años discutiéndolo. Y sí, es una discusión que se tiene que dar y nos tenemos que alinear precisamente a las tecnologías de la ITU. Y sí, sí, muchas gracias, Julio. Ujú. Sí, Bueno, vamos con Andrés ahora. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Y quería oír tus comentarios en dos aspectos. Uno es, me llamó mucho la atención en una de tus láminas, a ver si lo interpreté bien, que en el futuro quien tenga la mejor, no sé si es la mejor o más desarrollada inteligencia artificial o la interpretación de los datos es quien gobernará el mundo, ¿no? O quien pague por esa interpretación, ¿no? Me imagino. Y bueno, ese es un comentario que quisiera escuchar de tu parte, está muy interesante. Y la otra parte que me preocupa es, por ejemplo, Corea del Norte, sabemos que hay hackers y que hay ataques directos de Corea del Norte. ¿Te parece que falta un organismo internacional que sancione este tipo de prácticas de inteligencia artificial o uso de inteligencia artificial indebido? Gracias, Eduardo. Gracias, Karen. este, sí, de hecho, eh, eh, bueno, la primera sí, esta afirmación la han hecho políticos de que quien controle la inteligencia artificial controlará o tendrá más capacidades estratégicas, tácticas frente a los demás. Es posible, es lo que piensan muchos políticos. De hecho, como les comentaba, solamente ayer el gobierno de Biden acaba de hacer a sacar un desplegado acerca de lo que va a suceder con la inteligencia artificial, al menos durante su administración. Eh, y bueno, es interesante pensar en esto por la planeación que están tomando. Y de cierta manera, la respuesta honesta quizás es no lo sabemos, pero estamos observando que pudiera ser así, porque incluso, digamos, no es por crear polémica, ¿no? Pero muchas de las empresas americanas y europeas están tratando de salirse de China, aunque incluso esto sea un costo. Ya lo estamos viendo incluso a lo mejor con los automóviles chinos, ¿no? Que decían que ya pudieron absorber toda la tecnología del desarrollo de los automóviles, ¿no? Y generaron su propia industria. Entonces, de cierta manera, no lo sabemos, pero podemos ir viendo y observando diferentes indicios. Por ejemplo, en el caso de la guerra ruso-ucraniana, observamos que una de las mayores desventajas que tuvo el gobierno ruso, así lo muestran diferentes portales de noticia, es la falta de acceso a chips que pudieran ser utilizados para estos misiles, ¿no? Y utilizaban otro tipo de misiles que son, como les dicen, misiles tontos, ¿no? Porque le calculan matemáticamente dónde va a caer. Y el otro es guiado con láser, ¿no? Es más preciso. También lo observamos, por ejemplo,
en la carestía de chips en la pandemia, ¿no? En el año 2020, 21, por el problema que comentaban las cadenas de distribución. Entonces, de cierta manera, podemos ir configurando que quizás empezamos a tener dependencia hacia esas tecnologías y quizás dependencia hacia la inteligencia artificial. Lo que querría decir que quien tenga a lo mejor una tecnología más sofisticada de inteligencia artificial, desde el punto de vista, a lo mejor no estratégico o político, sino desde el punto de vista de una empresa, tendrá una mayor capacidad frente a las demás, ¿no? En términos a lo mejor de que no tiene que utilizar tanta energía, la capacidad de la empresa varía. Podría ser. Ahorita quizás lo más honesto es, no lo sabemos, pero estamos viendo indicios importantes acerca de lo que está sucediendo. Y eso siempre ha sido así. Recordemos que en el año 1940, en el caso de Alan Turing, con la máquina Enigma, quien tuviera la superioridad, a lo mejor en el caso de matemáticos, podían romper Enigma, ¿no? A pesar de que tuvieron a su espía alemán, ¿no? Que les ayudaba a corroborar lo que decía Enigma en un inicio, ¿no? Y bueno, está en eso otro tema de seguridad computacional, el espía alemán que ellos tenían en la década de los 40, pero sin duda, siempre ha sido así. Cualquier tecnología, dicen, bueno, si yo la tengo mejor y si el que me cae mal no la tiene, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, así podría ser, pero sí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Eduardo. Pues justo pusieron algunos comentarios en el chat. Dicen, en esta época dorada del hackeo, ¿qué tan vulnerables están las famosas apps bancarias y el manejo cuántico de las cuentas bancarias de los usuarios? ¿Y qué tan limitadas están las leyes para sancionar los delitos por deficiencias de seguridad? En el primero, ¿de qué tan vulnerables son las apps? Hace poco acaba de fallecer uno de los hackers muy bueno, esos que era Vladimir, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, él decía que el punto, si es humano, se puede hackear. Y todo lo que haya sido desarrollado por los humanos, pues es susceptible de ser hackeado. Y nosotros reconocemos que el punto más débil de la cadena de la ciberseguridad es el ser humano. Y existen muchas técnicas de obtención de esa información, como es la ingeniería social y muchos mecanismos que existen ahí. Por lo cual, a lo mejor en las empresas lo que se tiene que desarrollar es lo que se le conoce como el security awareness, ¿no? Es decir, estar conscientes de la seguridad y que, por ejemplo, no es correcto mandarle la contraseña por correo electrónico a un compañero en el trabajo, en el WhatsApp, etcétera. Entonces, se le llama como el security awareness. Y en el caso de que las computadoras cuánticas fueran una realidad el día de hoy, nos darían al traste todos los algoritmos de seguridad por la capacidad de procesamiento que tienen. Y esto tiene que ver con un problema que se le conoce como matemáticas, teoría combinatoria. Es una cuestión de combinatoria. Hoy los algoritmos computacionales de criptografía están más enfocados en lo que es la combinatoria, pero para los sistemas cuánticos eso ya sería cosa del pasado, como decía la canción, ¿no? Pero sí, así sería. Y en el caso, en el último, sí, en realidad existen leyes, aunque
El problema quizás existen leyes y los gobiernos y nuestro gobierno sigue muy interesado en la generación y en el estudio y en la observación de esos temas. Pero, como les decía, el problema son detectarlos, ¿no? Detectar estos delitos cibernéticos. Entonces, es lo más curioso que pueda haber. Pero sí, existen leyes y, bueno, las leyes convencionales también aplican porque son propiedades intelectuales. Vladimir Levin se llama el hacker. Y de hecho es una historia curiosa porque a él cuando lo detuvieron no sabían de qué delito culparlo, más allá en los años 90. Entonces estuvo 5 años en la cárcel sin que le fincaran ningún delito porque él descargó datos de una compañía y este, el- lo acusaron de robo, pero dice, pero es que yo no les robé nada porque siguen teniendo su misma información, ¿no? Y bueno, ese es un problema que también es abiertamente discutido en cuestiones de hackers y bueno, hay que diferenciar. Hay quien dice, por ejemplo, Eric S. Richmond pide diferenciar los hackers de los crackers, de aquellos que son mercenarios que buscan atacar las infraestructuras públicas y privadas. Ok, no, pues muy, muy interesante. Una pregunta, digo, no podemos saber así a ciencia cierta, supongo que pasará, porque no se sabe cuándo, si es que se va a lograr de veras hacer esto de la computación cuántica. Pero bueno, siempre que se habla de eso se comenta esto, ¿no? Que uno de los principales riesgos y problemas es que toda la ciberseguridad que tenemos ahora estaría comprometida con esos desarrollos, ¿no? Si se ve que sí se va a poder desarrollar, sería un tipo de tecnología que habría que frenar así muy radicalmente, muy rigurosamente, de que se aplique hasta que pase esto de que, digamos, podríamos tener más certeza de que nuestra seguridad no va a estar comprometida. O sea, sería un caso en el que los gobiernos tendrían que meter la mano así de, no puede nadie hacer nada con esto hasta que veamos que no se va a poder hackear los sistemas financieros o cosas así, por ejemplo. Este, En, bueno, ahora sí esa es una opinión mía. En realidad no hay problema porque ya existen algoritmos. De hecho, hay algoritmos criptográficos cuánticos. No hay muchos, pero ya empieza a haber. Entonces, desde el punto de vista de la investigación científica, ya se está acotando estos temas. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad es que tomamos siempre el punto de vista del peor de los casos, ¿no? De qué pasaría si ya eso sucediera. Entonces ya existen metodologías, planes de contención y todo eso. Bueno, como les digo, nuevamente es el problema del oso. Qué tan rápido uno puede correr. Y por ejemplo, en años anteriores, eh, en el año 2009, 2011 también sacaron un decreto los Estados Unidos acerca de qué sucedería si ellos sufren un ataque cibernético y hacen diversos planes para mitigar, contener la incidencia de esos elementos. Entonces, eh, mm, lo que he observado es que siempre es una mala idea frenarlo, porque es inevitable realizar o frenar estas cuestiones. Sí, lo más importante nosotros es platicar y discutir entre todas las áreas de conocimiento esto que está sucediendo, porque así vamos a nuestros políticos, nuestros administradores, empresarios, académicos, van a estar conscientes del problema. E incluso, por ejemplo, para poner un problema, bueno, para mencionar esto de manera análoga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la criptografía,
nosotros partimos de la suposición de que nuestro enemigo ya tiene el algoritmo. Entonces tenemos que construir mecanismos que hagan más seguro el cifrado de nuestra información. Y una forma de hacerlo es el tamaño de la llave, ¿no? De la clave o del password que nosotros tenemos, ¿no? Que sea de 16, 20 caracteres, ¿no? Entonces siempre tenemos que suponer que el de enfrente ya lo hizo o ya lo sabe. Entonces, es así. Ok, no, muy interesante. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer más preguntas. Eh, Digo, todavía tenemos bastante tiempo. Entonces, si tienen inquietudes, comentarios, pues también es un momento Doc- para... Doctora Karen, Sí, ¿qué tal, muy Lenny? saludos, doctora Karen González, y felicitaciones al doctor. Muy Se le gracias. escucha con mucha erudición el conocimiento del tema. Hablar de particularmente de países latinoamericanos, México, Perú, también tendríamos que tener en cuenta, maestro, cuando se tome en cuenta el desarrollo económico de nuestros países, ahora con esto de la irrupción de la inteligencia artificial, en esa búsqueda del desarrollo de nuestros países, tener en cuenta los estudios prospectivos, los estudios mirando el futuro, los próximos 20, 30, 40, 50 años, en el sentido de que la prospectiva, una planificación estratégica prospectiva, es la única forma que nosotros también vamos a asegurar un desarrollo económico mirando ciertos sectores estratégicos, tanto ustedes allá en México como nosotros acá en Perú. Entonces esos sectores estratégicos deben ir acompañados de una buena voluntad política, y qué mejor, de determinadas políticas públicas en sectores estratégicos. Solamente así es que podemos nosotros aspirar a que de la mano del desarrollo de nuestras economías, de, de un impulso de lo que viene a ser la innovación, la investigación, pero también de la mano con la inteligencia artificial. Ante todo, un comentario y una vez más, felicitaciones al trabajo que realiza la doctora Karen y al doctor de la ponencia maravillosa el día de hoy. Un saludo desde acá de Lima, Perú, para todos. Muchas gracias por tus palabras. Sí, sin duda, sin duda, nuestro país, así como toda América, y América, tomando en cuenta todos nuestros países de habla hispana e inglesa, parece, o bueno, también desde el punto de vista, desde una opinión muy personal, tienes mucha razón en que tenemos que buscar los mecanismos de encontrar una voluntad política en todos nuestros políticos para que puedan puedan acotar este término de la inteligencia artificial y como lo mencionaba hace unos momentos, Julio, no hacernos tan dependientes de tecnologías de gobiernos como podría ser China, Europa, Estados Unidos, y generar nuestros propios mecanismos que tenemos. Y bueno, todo eso sería mediante la compartición fraterna de todos los investigadores en nuestro continente. Entonces, sí, sin duda, tienes toda la razón. Pero yo soy optimista y las prospecciones, al menos para nuestro país, son, son más halagadores, a pesar que a lo mejor en los tiempos de coyuntura que estamos viviendo, pero creo que nuestro continente sí
tiene muchas posibilidades de que la inteligencia artificial sea un brazo y un músculo que nos ayude a crecer, al menos en este siglo que nos tocó vivir. Sí, sí, pues obviamente, y bueno, pensando un poco en todas las problemáticas alrededor de este panorama político, ¿tú cómo ves el asunto de los trabajos? Que tanto se dice que la inteligencia artificial está reemplazando muchísimos trabajos, que va a reemplazar más, y como que no está muy claro si la tasa en la que se pueden reemplazar pues va a ser adecuada para toda la gente que va a perder el trabajo. Si crees que va a ser un problema muy grande o si se puede esperar que no tanto, y qué habría que hacer para tratar de minimizar los costos que podría haber ahí, ¿no? Como en general, pues, o sea, los ciudadanos y el gobierno y así, ¿qué podrían hacer para enfrentar este tema? Ay, es correcto, esa es la pregunta. Es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. El problema de la tecnología es que crece muchas veces más rápido que lo que nosotros alcanzamos muchas veces a adaptarnos y a entender esta tecnología. La respuesta más honesta es que no sé cuál sea, digamos, qué tan fuerte sea el impacto en cada una de nuestras áreas en las que nos especializamos. Em, Observamos, yo lo que observo y lo que observamos es que la inteligencia artificial empieza a realizar tareas que normalmente realizan otras personas y se enfocan más en, por ejemplo, en tareas que podrían ser repetitivas o que requieran estar mucho tiempo observando todo eso. Podemos observar y ese es un problema que también hemos leído en diversos artículos sobre los riesgos de la inteligencia artificial, es que los trabajos especializados son los que quizás tienen más posibilidad en estos tiempos, pero en realidad es una incógnita. Te voy a ser sincero, no sabría responder, pero es un tema importante. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la huelga de actores, ¿verdad? Que ha habido en Estados Unidos acerca de los escritores, que había una empresa, bueno, no la voy a mencionar, pero había una empresa que empezaba a sustituir las personas que estaban en el fondo por elementos de inteligencia artificial y a sustituir actores a lo mejor para no pagar regalías. Estamos quizás viendo los inicios de todo esto. Entonces, es un tema que sí, quizás tenemos que pensarlo y meditar todos los días sobre las implicaciones, los riesgos, y como hace un momento mencionas, incluso las amenazas, ¿no? Que podría tener este campo, pero muchas veces es eso. Parece que la tecnología y los desarrollos científicos no se detienen. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros alumnos, bueno, ya dejen de escribir en un examen, no nos hacen caso, siguen escribiendo. Va a ser lo mismo en el caso de la inteligencia artificial o en la seguridad. Si le decimos deténganse, no se van a detener porque ellos lo ven como una cuestión vital y estratégica para ellos. Entonces, es complicado. Lo más honesto que te puedo decir es que no lo sé, pero hay que meditarlo, y platicarlo e intercambiar ideas acerca de este tema. Y no solamente ese tema, sino podemos mencionar temas análogos, ¿no? Como el desarrollo armamentístico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de materiales. Todo eso impone condiciones a una u otra parte. Ok, sí, a lo mejor ahí posiblemente creo que es un tema en el que
cada profesionista, ¿no? Dependiendo de lo que haga, tendría que poner atención a cómo se está aplicando esta tecnología en su área, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí es muy difícil dar como un panorama muy grande de todo lo que podría pasar así, ¿no? Porque más bien, pues lo que hay son muchas aplicaciones específicas para cuestiones específicas, Sí, pero pues entonces más bien, pues los abogados tienen que ver cómo se está usando en su área, ¿no? Los médicos, claro. cómo eh, los actores que mencionabas, ¿no? Los escritores, etcétera. Y entonces un poco también desde donde está cada quien, generar la discusión, ¿no? Generar pues esto que estás mencionando, ¿no? El diálogo para poder ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como en conjunto, como y hasta dónde pues es conveniente utilizar este tipo de tecnología, hasta dónde no, etcétera, ¿no? Eh, Exacto, exacto. Sí, 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 sin sí. duda. No, pero bueno, es que sí, diga, creo que es un tema que ahorita todo el mundo sabemos que está como muy en boga. Y bueno, pensando un poco en esto, yo que me dedico a estudiar como temas de filosofía de la ciencia, doy una clase al respecto, me gustaría también conocer tu opinión sobre el uso de estas tecnologías en la ciencia como tal. O sea, ¿qué tanto están también ya usándose en ciencia? ¿Qué tanto la ciencia está dependiendo o va a depender de ellas? Y si eso es como un panorama bueno, digamos, o si es algo que tal vez no debería suceder, o bueno, ¿tú cómo ves el panorama ahí? No sé si tengas alguna idea al respecto. Sí, de hecho, desde el punto de vista, muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de platicar y de intercambiar ideas con nuestros alumnos, nos hemos dado cuenta del uso que le están dando mucho a chat de GPT, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que me toca dar una clase de desarrollo de aplicaciones móviles, observamos que nuestros chicos, nuestros alumnos, empiezan a utilizar chat GPT para la programación y la implementación. Que le pueden preguntar, oye, ¿cómo se escribe em, el algoritmo para calcular el área de un triángulo en bueno, en Swift, perdón, en Swift, en lenguaje C, en Python? Y bueno, ChatGPT te va a poner el programa, ¿no? Y le puedes decir, bueno, y ahora me lo explicas. Y sí, el ChatGPT te lo va explicando. Bueno, en la primera línea se hace esto, en la segunda línea hace esto, y en la tercera línea hace esto. Entonces, de cierta manera, al igual que sucedió con las otras tecnologías, lo que podemos hacer es integrar todos estos elementos y todos estos conceptos a nuestra cátedra, al menos primero como profesores, ¿no? Tratarlos de integrar. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta que las respuestas que ofrece ChatGPT, al ser un sistema basado en conocimiento, muchas veces son limitadas. Son limitadas acerca de lo que responden, y de cómo lo están respondiendo. De hecho, por ejemplo, ahorita Karen, si le preguntas algo sobre cuestión filosófica, tú podrías argumentar acerca de que está haciendo mal uso a lo mejor de algunas referencias y otros conceptos. Entonces, no está lo suficientemente maduro. Entonces, sí necesita esas tecnologías de la guía, o de la guía de los profesores, de los investigadores para su uso. Nuevamente, es una opinión personal, pero ChatGPT puede ser utilizado más como un sistema de búsqueda o un buscador semántico, es decir, un motor de búsqueda, que como una entidad que está generando conocimiento. Podemos verla precisamente como esa entidad. Sí, sin duda las respuestas son muy sofisticadas, ya pueden caer dentro de lo que es la web semántica, dan una respuesta muy, muy, muy cercana a como si tú lo hubieras buscado, pero aún así recae en nosotros
revisar y verificar las citas y las referencias, que eso nos lleva a nuestro siguiente, al siguiente tema, que de hecho es de nuestro interés, que estábamos platicando, y es acerca de nuestra labor científica y como investigadores. Es decir, nosotros muchas veces tenemos que hacer estados del arte acerca de un tema o de otro tema para ver cuáles son, revisar el panorama, ¿no? De este tema. Y desde ese punto de vista ya existen inteligencias artificiales, ¿no? En este caso hay uno que se llama Chat PDF, ¿no? Eh, y muchos que mientras estamos hablando se están desarrollando y combinando, y que tú le pides a esa inteligencia artificial, oye, ayúdame a generar dime de qué trata este artículo. Y bueno, te dice, ¿no? Sin embargo, y nuevamente, es una opinión muy personal, que una computadora o bien hasta una persona te dé un resumen de lo que es acerca a ese artículo y que a lo mejor te dé las referencias, no sustituye al menos nuestra labor científica, porque quien es o quien tiene que revisar esos conceptos para confrontarlos, a lo mejor en un diálogo entre pares, pues somos nosotros. Pero digamos que ahora sí ya está cayendo cada vez más cerca la bala, ¿no? Entonces, sin duda, son temas que tenemos que seguir acotando y revisando. Y por último, yo veo que ChatGPT es un sistema no determinista, porque el problema de él es que tú le puedes hacer una pregunta sobre un concepto un día, y el segundo día le puedes hacer la misma pregunta y te responde dos cosas diferentes. Eso quiere decir que su sistema de búsqueda, como lo realizó, podemos decir, pues es que usaban unas cuestiones que se llaman redes de transformación, que como hizo su búsqueda, encontró dos respuestas que satisfacen. Y bueno, ellos argumentan y de hecho dicen que no debes de tenerle fe plena, y que muchas veces se encuentra en entrenamiento. Y eso es verdad, porque como el conocimiento crece, se tiene que regenerar el modelo de datos que está haciendo. Y eso tiene que ver porque un modelo de datos, en el caso de aprendizaje de máquinas, no puede ser dinámico. Nosotros debemos suponer que el conocimiento es estático, al menos al momento de generar las reglas. Después se puede volver a regenerarlo, pero es un concepto de inteligencia artificial que se debe de acotar, al menos como lo entendemos. Y seguimos creciendo porque todos los días salen nuevos conceptos en ese aspecto. Pero sí, muchas gracias, Karen. No, no, gracias a ti. Muy, muy interesante. Bueno, Andrés. Hola, buenas noches. Un saludo desde por acá, desde Colombia, desde Cali. Muchísimas gracias al espacio, al profe Eduardo y la profe Karen. Excelente. Estaré muy pendiente de poder observar toda la conferencia en completo cuando esté en YouTube. Bueno, por ahí observaba que el profe Eduardo tenía un afiche de los Caballeros del Zodiaco. Ah, sí. Entonces yo me imaginaré para esta pequeña intervención, el profesor pues aprecia mucho los Caballeros del Zodiaco, igual que mi persona, que pues hacen parte, digamos, del recorrido ecobiográfico de nuestro ser humano. Entonces desde ahí partiré para hacer una corta metáfora. Quien les tocó verse los Caballeros, recordarán que por allá en la primera o segunda temporada existieran unos caballeros que eran los Caballeros de Acero. Ah, sí, Y sí, estos cierto. Caballeros de Acero, efectivamente, su poder, esa condición humana dependía de la tecnología, no eran las armaduras, digámoslo así, clásicas, griegas, de esa cultura greco-romana, sino que dependían de una tecnología, valga la redundancia, mecánica, digital, electrónica. Correcto. Pero pues según avanzó la historia, estos caballeros demostraron que no tenían, digamos, el ahínco, que sí tenían los caballeros del zodiaco, digámoslo así, clásicos. Correcto, sí, sí, sí. En esta metáfora, ese ahínco, eh, por ahí José Ingenieros lo denominaría el ideal. Ana Arendt
lo denominaría el mundo de la acción, esta narración ficticia lo denominan el cosmos, ¿no? Cuando Correcto, decían, sí, sí, dame sí. tu puerta, Pegaso. Mm, Entonces yo pienso que eso es uno de los aspectos que como educadores que somos ante todo y investigadores debemos resaltar eso ante todo a los educandos, ¿no? A los estudiantes. Le contaba yo el año pasado a la profe Karen que cuando salió este asunto del ChatGPT hice un experimento que se me ocurrió que era básicamente decir a los muchachos, por favor, con estos 10 artículos, elabórense un artículo nuevo, obviamente a modo de ejercicio cognitivo. Yo le decía, pero entonces obviamente llegó lo obvio, ¿no? Los alegatos, la pereza, todo este cuento. Y dije, bueno, entonces utilicen la herramienta ChatGPT. Obviamente todos resumieron el artículo, los 10 artículos con esta herramienta y pasó lo que yo me venía a esperar. Lo que entregaron como esta novedosa solución de este artefacto de inteligencia artificial, entre comillas, fue un desastre de texto producido por esos 10 resúmenes. ¿Y por qué? Porque ese artículo no tenía el cosmos, y ese cosmos que esta metáfora es sencillamente esa visión particular de ese ser humano que es capaz de encontrar esos puntos nodales en cada uno de esos 10 artículos y desde ahí generar digámoslo así, una propuesta de conocimiento nueva. Entonces, era básicamente eso, ¿no? Como resaltar ese cosmos que está dentro del ser humano y hacerlo valer entre los estudiantes, ¿no? Porque, pues, digamos que entre tanta entornos digitales, virtuales, uno como que, como ser humano, pierde un poquito la noción de eso, ¿no? Esa condición humana que es tan particular de cada ser humano, ¿no? Y que a la vez nos diferencia y que a la vez nos unifica. Eso es lo que quería como comentar muy brevemente. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas, muchas gracias, Andrés. Acaba de decir una metáfora bellísima, bellísima. Ahora sí que ya voy a usar esa misma metáfora en mi clase de sistemas inteligentes, pero es bellísima. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad es que Con ahora mucho sí gusto, profe. la voy a utilizar, y más que es algo que me gusta. Sí, sin duda, los Caballeros de Acero son unos caballeros que aparecieron, para que vean que soy fan, ¿no? Previo previo a la saga del Santuario. Y estos caballeros, pues, como se adelantaron muy rápido a lo que era el manga, tuvieron que generar capítulos para mostrarlos. Pero sin duda, es una analogía perfecta en el sentido de que la inteligencia artificial tiene muchos pies de Aquiles. Parece que a lo mejor está cimentada sobre muchos elementos, pero tiene muchos pies de Aquiles que tenemos que acotar. Desde el punto de vista matemático, que son los problemas P y los problemas NP, hasta lo que mencionó Andrés, que es un concepto que venimos manejando en inteligencia artificial que se le llama el common sense. Y el common sense es algo, bueno, que es el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, y es que nosotros queremos darle eh, a, a las computadoras esa capacidad y esa característica, ese feeling, como dice, ese cosmos de poder decidir lo correcto entre una opción y otra opción. Hasta el momento ha sido complicado, y ese concepto de common sense o sentido común, que desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista filosófico, es muy amplio, se ha ido acotando y acotando y acotando. Los primeros problemas que tuvo la inteligencia artificial en el common sense fue precisamente en los años 70, y lo que desencadenó la primera edad que se le dice el primer invierno de la inteligencia artificial. Y este invierno de la inteligencia artificial fue detonado porque se pensaba en los 70 que la inteligencia artificial podía resolver todos los problemas.
Y bueno, llegó algunas personas, no puedo, como dice, no sabemos de dónde llegaron estas personas, pero traían, eran del gobierno americano y traían cables diplomáticos que quién sabe cómo obtuvieron, pero eran del gobierno ruso, ¿no? Y querían saber si los podían traducir exactamente utilizando inteligencia artificial. A la hora de tratar de traducirlos, hicieron una traducción textual, la inteligencia artificial, del inglés del ruso hacia el inglés. Entonces, fue cuando el gobierno americano dice, bueno, no tiene utilidad la inteligencia artificial, puesto que no puede traducir esto. Y es que los especialistas en inteligencia artificial olvidaron un concepto bien curioso, que es el subtexto, ¿no? Que a lo mejor cuando estamos leyendo un texto, por las cuestiones, a lo mejor como está escrito, hasta poéticas, tiene otro significado, ¿no? Y eso no lo alcanzaba a ver la inteligencia artificial. Hoy en día, incluso cuando a lo mejor traducimos una canción de un idioma a otro, dice una barbaridad, ¿no? Mm, Y hay otro concepto también que es que tomamos prestado de la física, que es la heurística, que nosotros queremos darle a las inteligencias artificiales la forma en la que nosotros resolvemos un problema. Entonces, ese sería el siguiente problema, la heurística, en la cual también las computadoras como que fallan a hacer eso, y lo que nos hemos venido a refugiar en la inteligencia artificial son en los conceptos matemáticos, más duros. De hecho, por eso, otra vez es una opinión mía, de hecho, por eso el aprendizaje de máquinas o el machine learning se está enfocando más en la estadística, puesto que la estadística nos ofrece una plataforma y un framework para poder predecir eventos futuros a través de, por ejemplo, de teoría de Bayes, redes de Markov, etcétera. Y una tercera, que un investigador que se llama Avinash Kak decía, ¿por qué a lo mejor no vamos a tener inteligencia artificial completa? Y bueno, nuevamente discúlpenme por mencionar esto, las computadoras nunca van a poder tener sexo, ¿no? Es una afirmación que hace Avinash Kak, y eso está influenciado en lo siguiente, que una computadora nosotros le describimos el problema a resolver y lo resuelve quizás hasta mejor que nosotros, pero que una computadora en sí o por sí diga, bueno, mi problema es y lo tengo que resolver, aún no ha sucedido, y es complicado que a lo mejor vaya a suceder en el futuro cercano, porque hay muchos problemas, que es, por ejemplo, que está la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, y también tiene que ver con la cantidad de datos que puede procesar la computadora y el contexto que tiene. Nuevamente regresamos a eso, no tiene contexto de lo que tiene que realizar, o incluso una computadora no hace, no responde o no hace las cosas por motus propio, es decir, como decía Vinasca, no hace las cosas por placer, sino hace las cosas porque tiene un objetivo determinado a resolver. Y hay un libro bien interesante que se llama ¿Qué hacer en caso de un levantamiento de las máquinas, ¿no? Y nos da consejos de qué hacer en el caso de que se rebelen las máquinas. Es un estado del arte del año 2012, escrito por Daniel H. Wilson, cuyo objeto era mostrar qué tan atrasados estamos en la inteligencia artificial. Entonces, habría que preguntarle a Daniel H. Wilson que actualice ese libro, pero es un libro súper cómico, ¿no? ¿Qué hacer cuando las computadoras se rebelen? Entonces, es muy interesante. Pero sí, no, muchas gracias, Andrés, un gustazo. Entonces, me voy a quedar así con esa analogía, con mis alumnos, para que vean que también hacemos, ¿cómo se llama? Para mostrarles mis gustos a mis alumnos. Muchas gracias. Generar lazos intergeneracionales, profe. Exacto, Eso es muy importante con los exacto, sí, jóvenes. porque ya no saben qué es eso. Dicen, ay, ¿y eso qué es? Pero así es, así es. Ujú. Bueno, pues
Estamos llegando al final de la sesión y pues para terminar, y creo que uniendo un poco con las ideas que mencionaste aquí al final, a mí me gustaría también preguntarte, desde tu perspectiva de experto, ¿no? En la parte técnica de esto, ¿cuánto crees que las personas que no se dedican a esto deberían de saber de computación? ¿No? Es también como otro gran tema, ¿no? Si ya todos de veras tenemos que aprender algo de programación, desde qué nivel es conveniente que los niños empiecen a aprender, si sí es como obligatorio o no es obligatorio, y las matemáticas también, yo también quisiera preguntarte por cuántas matemáticas crees que deberíamos saber en general todos, nada más por ser seres humanos, pero considerando pues la importancia que va a tener esta tecnología que se espera que tenga en el futuro, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo como computólogo soy un convencido de las ciencias de la computación y la programación, pero por ejemplo, en una entrevista en el año 1999, 2000, Steve Jobs le preguntaron, oye, ¿qué opinas de la programación y todo eso, ¿no? ¿Es importante, no es importante? Más o menos así va la pregunta, ¿no? Más o menos, podemos revisar la entrevista en internet y lo que le comentaba o lo que respondió Steve Jobs fue lo siguiente. Yo creo que todos eventualmente vamos a tener que aprender a programar. Y bueno, ese es el fin de la cita. Y, y yo lo adiciono un poquito más de esto, por lo que menciona, ay, ya se me olvidó su nombre, Graham. Bueno, que una de las razones de esto es porque nuestro mundo se está volviendo cada vez más sofisticado, y las tecnologías que estamos utilizando y manipulando se están volviendo más sofisticadas. Entonces, para nosotros programar y manipular una herramienta, quizás sea necesario para nosotros aprender este tipo de programación. Em, eh, y esta persona, Paul Graham, que escribió el libro Hackers and Painters, nos dice precisamente eso. Por ejemplo, cuando estamos utilizando y manipulando a lo mejor una cafetera, ya estamos programando. Hoy en día, con la sofisticación de nuestros automóviles, los aviones, estamos programando, porque estamos razonando acerca de qué entradas le vamos a dar a ese sistema y sabemos cuáles son y sabemos a priori qué salidas nos va a dar. Entonces, todo tiene que ver con la sofisticación de nuestro mundo que tenemos hoy en día. Y básicamente es un lenguaje, los lenguajes de programación es un lenguaje de programación que nos dice de inicio a fin qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, sí, yo creo que es importante aprender algoritmos y programación, precisamente por esto, por la sofisticación del mundo. El reportero le contestó, no, yo no quiero aprender a programar, ¿no? Pero creo que sí, puede ser importante, al menos para las áreas científicas en las que nos encontramos, aparece necesario para nosotros. Y más que nada que el machine learning, la inteligencia artificial y la ciencia de datos van a ser ciencias multidisciplinarias, es decir, todos vamos a tener acceso a ellas. En el segundo de las matemáticas, sí, las matemáticas son importantes, pero hay algo que me marcó mucho uno de mis maestros allá en la vocacional número 3. Me dijo, bueno, nos dijo a nosotros, en realidad las matemáticas es un lenguaje, es un lenguaje al igual que el español, el inglés, con el que nos comunicamos y expresamos ideas acerca de lo que esperamos de esos elementos. Entonces, las matemáticas no deja de ser un lenguaje. Y podemos decir que es un lenguaje formal y acotado con un conjunto de reglas
por lo cual también aparece importante para mostrarlo y agendarlo en todas las currículas de nuestros alumnos, simplemente por ser un lenguaje. Y por ahí, Hofstadter, no me acuerdo bien de su nombre, que escribió Escher, Bach y Godel, una eterna trenza dorada, un libro muy, muy, muy bonito que hace referencia a que en realidad las matemáticas lo utilizamos para describir el mundo y discretizarlo. En realidad, el mundo, este continuo que nosotros estamos viendo, las matemáticas no alcanza a percibir todo lo que es, sino solamente lo discretiza y menciona solamente fragmentos de ellos. Entonces, simplemente es una forma de entender el mundo, al igual que en el caso, por ejemplo, de la economía, entiende el mundo de esa manera, las leyes lo entiende, también las matemáticas lo entiende de esa manera. Y yo creo que si la vida nos diera, nosotros aprenderíamos leyes, economía, pintura, todo, todo. Entonces, igual podríamos a aprender un pedacito de todos ellos y las matemáticas se circunscriben también en ese mundo, en esa naturaleza de un lenguaje de comunicación. Ok, no, pues muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. La verdad es que ha sido... Ah, sí, Godel, Godel, exacto. Sí, sí. Comienza, ¿no? El No, título. no me sé el orden, ¿no? Que ya, Sí. es que la mía es la edición pirata, ¿verdad? No, Exacto. no, está muy bien. La verdad es que sí es un muy buen libro, sí se los recomendamos mucho en general. El nombre del autor es muy complicado, pero búscalo así Hofstadter. y ya lo encuentran. Sí, Ajá. exacto. Em, no, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, creo que fue una gran conversación. Este, pues qué bueno que te encontramos y que decidiste Muchas gracias. acompañarnos el día de hoy. Pues hay muchas personas aquí que nos acompañaron de muchos países, entonces está muy bonito este seminario por eso. Digo, también los mexicanos y los de provincia y, y todos. Y pues terminamos entonces aquí la sesión de hoy. Ya saben, en unos días la podrán ver en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias, Eduardo. Muy, muy interesante todo lo que nos comentaste. Creo Gracias. que tenemos varias cosas que pensar a partir de lo que nos dices. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. La próxima semana es el Congreso en Guanajuato, por fin, el que estuvimos anunciando mucho acá. Ya les contaremos después cómo nos va cuando regresemos. Y ya nos veremos la siguiente semana en la siguiente sesión de este seminario. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, Eduardo. Buenas noches, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Sí.